Ay, niños, menos mal que llegasteis. Estoy teniendo unos sucesinos paranormales en esta casa. Estoy acollonada. El capitulín este ye de mucho mieu. Acompañadme si vos atrevéis. Todos los días a las 8:30 de la mañana entamen les psicofonías, porque mi madre prestaba ahí bonca y yo soy más del gallego, así que cada vez que quiero beber un cafetín del gallego, tenemos la liada. Ya veréis. Eso no es café. Pero madre, Ya agua de fregar. tenía mal xenio viva y tiene peor xenio desde el más allá. Figúraseme que se debió atopar con la suegra, que se llevaban muy mal y estará haciendo la vida imposible. Deben estar les dos pero entretenies ella abajo. Yo a mi madre quiero la mucho, pero está claro que en el cielo nunca. Vete a rascar la peseta por ahí. Nun sella ordinaria. Estamos en ese momentín del día en el que empiezan a volar los tapetinos de ganchillo. Yo, hoy, estoy fartuca de tener que recogerlos por el suelo. Estamos en retrete. Aquí pasen unas paranormal activities muy raras, como en aquella película, pero dame un poco de apuro con tales. El caso es que todos los días a estas horas hay un color malo, que no sabía yo de qué era hasta que me di cuenta que el mío me era un reloj en vida y sigue siéndolo desde el más allá, que en 3 segundinos ya, para que sea la hora que era la del... Uy. No cabe duda ninguna. Y el mío home. Uy. Estoy emocionándome, porque que los olores desencadenen alcordances. Uy. Esta cama está dándome problemas últimamente. Yo no sé qué entidad maligna anda jugando con los mandos, pero mira, ya estamos otra vez. Uy. Encima debe estar colocada, seguramente ya era una mujer, un hombre que necesitaba la cama en esta posición para alguna enfermedad. No sé qué enfermedad. Uy, necesita esto para las varices, ¿no? ¿Será para los riñones? Puta que lo parió, voy a devolverla. Uy, esto pasa por mercar cosas en el AliExpress. Mira lo que hizo la gocha a la tofía. Pincháronme el microlarvi para que veáis lo que se siente todas las tardes aquí. La cauneto, todo el día cantando en este micro. Y cuando se pone, está horas, tiene tomado. No puedo yo falar si viene el cartero o lo que sea. Uy, está muy bien, qué cosa. Por lo menos es mejor que cuando se me puso aquí Joan José, Sánchez Vicente, que me dijo unas cosuques un poco turbies, un seque de papilles y de cagallones. Estaba enfadado. Uy, qué cosas tienen. Esto no puede ser una psicofonía, porque la mujer está viva y el Joan José también. Estos son proyecciones astrales que se me meten por aquí, en esta casa. Les cosas. Bueno, niños, vémonos.